tuvo este sueño, esta visión, ve esta escalera y dice: y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Los ángeles de Dios dice que subían y ¿qué? Y descendían, subían y descendían. Ahora, qué interesante. Los ángeles regularmente, ¿dónde habitan? ¿En dónde? Regularmente en el cielo. Entonces, lo lógico de la escritura es que dijera: y los ángeles de Dios descendían y subían, ¿cierto? Pero eso significa, amados hermanos, que los ángeles ya estaban en la tierra, que había ángeles que estaban resguardando a Jacob, de tal manera que esos ángeles empezaron a subir y a descender. ¿Se fija cómo está la oración? Y los ángeles de Dios subían y descendían. No descendieron para luego subir, sino que los ángeles ya estaban. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa, ¿qué? Alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Dios había enviado ángeles a Jacob para que lo defendieran. Dios había enviado ángeles a Jacob, y cuando él se durmió, los ángeles ya estaban con él y él no se daba cuenta, y tuvo la visión, y en esa visión vio cómo los ángeles subían y descendían. Y aquí Jehová estaba ¿en dónde? En lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. ¿Sí? La tierra en que estás acostado te la daré a ti, ¿y a quién? Y a tu descendencia. Ahora, Abraham, ¿qué era Abraham de Jacob? Su abuelo. Pero recuerde que Abraham, todos los hebreos le decían el padre, ¿qué? Abraham. Así que cuando dice yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no le está diciendo tu padre carnal, sino Abraham, al padre de la fe, ¿sí? Porque en realidad era su abuelo, ¿ok? Para no confundirnos ahí. El Dios de Abraham tu padre, es decir, tu padre en la fe, pero abuelo en la carne. Y el Dios de Isaac. Isaac sí era el padre de Jacob. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias que de la tierra serán benditas ¿en quién? En ti. Ahora, ¿a quién Dios le había dado en primera instancia esta promesa? Te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿A quién le dio Dios esa promesa? A Abraham. Y luego Dios se la afirma a Isaac. Y ahora Dios la está afirmando a Jacob. Es decir, Dios sigue cumpliendo su promesa. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo que Dios promete lo cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que Dios le dio esa promesa a Abraham, el padre de la fe, pero esa promesa se tenía que cumplir a través de sus generaciones. Por lo tanto, Dios le afirma la promesa a Isaac, le reafirma la promesa ahora a Jacob: en ti, así como inició con Abraham tu abuelo, pasó por Isaac tu padre, ahora en ti también serán benditas todas las familias de la tierra, y en tu simiente. He aquí yo estoy, ¿qué? Contigo. Dígale al que está a su lado: Dios está contigo y te guardará donde quiera que vayas. Dile: y te guardará donde quiera que vayas. Y luego dice: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Qué bendición cuando Dios te dice eso, mi amado hermano. No te voy a dejar hasta que yo haga contigo lo que te he dicho. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por eso? Qué hermoso que Dios no nos deja hasta que Él cumpla su propósito en nosotros. Eso significa, hasta que Él cumple su propósito con nosotros, no nos va a dejar. Porque Él tiene un plan para ti, para tu familia, para tu vida, y Él lo va a cumplir. Y mientras no lo haya cumplido, Él no te va a dejar. ¿Cuántos pueden decir amén? Ajá. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob, recuerde que estaba huyendo de su hermano Esaú. Si vemos solamente un capítulo atrás, antes de Génesis 28, en Génesis 27, al final de Génesis 27, vamos a encontrar la historia de cómo Jacob huye de su hermano Esaú, por cuanto Esaú se le ocurre venderle la primogenitura. Esaú despreció la bendición, la herencia de Dios a través de la primogenitura y se la cambió a Jacob por un potaje de lentejas, por un plato de lentejas. Le vendió su primogenitura. Así que Jacob se la compró, no se la robó. Diga, Jacob no le robó la primogenitura a Esaú, se la compró. Ahora imagínense con qué se la compró: con un plato de lentejas. Eso sí, o sea, a ese valor le estaba dando Esaú a la primogenitura. Jacob no era el responsable. Jacob dijo: sí, yo sí la quiero, tú la desprecias, yo la quiero. Recuerde que Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, él quería la primogenitura. Él entendió la bendición de la primogenitura, de tal manera que cuando Esaú nació, él venía ahí tomado del pie de Esaú, como diciendo: no, yo quiero ser el primero porque hay bendición en la primogenitura. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Amén, el único. Y luego nosotros somos adoptados. Pero en cada familia Dios deja un primogénito. No unigénito, pero un primogénito. Y el primogénito es el que lleva el peso de la bendición de Dios. Y Esaú la menospreció y se la vendió a su hermano. Y su hermano dijo: yo sí la quiero. ¿Dónde sí falló Jacob? En que luego fue con Isaac y en complicidad con su mamá, ¿sí?, le hicieron creer a Isaac que él era Esaú. Y ya sabe la historia: como Esaú era velludo, él se puso los pieles de cabras para que sus brazos también tuvieran vellos y pudieran hacer creer a Isaac, que ya no veía bien, que él era Esaú, y tomó la bendición del primogénito. Pero Esaú ya se la había vendido. Amén. Quiero que veamos bien la historia. Nunca menosprecie la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella ¿qué? Tristeza. ¿La bendición de quién? De Jehová. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Terrible no de malo, sino por la presencia y el peso de la gloria de Dios. A él le parecía terrible por el peso de la gloria de Dios. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Diga: casa de Dios y puerta del cielo. Le estoy dando la introducción aquí para los que no vinieron el viernes. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mi casa será llamada casa ¿qué? De oración. Él dijo: ustedes la están queriendo hacer cueva de ladrones, pero esta será llamada casa de oración. La casa de mi Padre será llamada casa de ¿qué? De oración. Este primer miércoles de mes tenemos nuevamente una vigilia.
6 de la tarde a 12 de la noche. 6 de la tarde a 12 de la noche vamos a estar haciendo turnos para que estemos orando y clamando al Señor, porque este lugar tenemos que hacerlo casa de oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Casa de oración. Ya estamos viniendo los miércoles de manera presencial a orar. ¿Cómo me pesó no haber podido venir el día de la oración? De verdad, créanmelo, cuando tuvimos la vigilia no alcancé a llegar, me tocaba a las 12, al final a las 10. Al final le pedía a Fabio que me supliera porque salimos de la ciudad y no alcanzamos a llegar. Llegamos como a las 11 de la noche y ya no alcancé a venir. Pero este miércoles, en el nombre del Señor, aquí estamos todos. ¿Cuántos pueden decir amén? Puede apuntarse de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12. ¿Ok? Mi casa será llamada casa de oración, dijo el Señor Jesucristo. Y este lugar, dijo, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Diga, puerta del cielo. El viernes les dije, amados hermanos, que cuando usted, en el lugar donde usted busca a Dios, en el lugar donde usted tiene encuentros con Dios, ahí usted construye una casa de Dios y abre una puerta hacia el cielo. Escuche, en el lugar donde usted busca a Dios para tener encuentros con Jesús, ahí usted está construyendo una casa de Dios y está abriendo una puerta hacia el cielo. Fue en el momento en que Jacob estaba huyendo de su hermano y en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio, sí, del miedo de que su hermano lo matara, de la persecución, fue ahí donde Jacob empezó a volverse a Dios. Y fue entonces que tuvo ese sueño. Fue en el momento de la dificultad, fue en el momento duro de su vida. ¿Qué tenía de cabecera Jacob? No tenía una almohada Soñare, ¿verdad? No, tenía de cabecera una piedra. Ahora sí que como el canto, ¿no? De piedra será la cama, de piedra la cabecera, ¿va? La mujer que a mí me quiera. Ok. Pero no, y las mujeres no están para eso, no, ellas quieren soñar, ¿cierto? Pero Jacob tenía una piedra por cabecera. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando dijeron algunos, Señor, te seguiremos. Y él dijo, ¿de verdad me quieres seguir? Ok. ¿Qué dijo? Las aves tienen nido. ¿Y qué? Y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre a veces no tiene ni dónde recostar, ¿qué? Su cabeza. Ahora, ¿qué tenía Jacob de cabecera? Una piedra, una roca. ¿Quién es la roca? Ah, Jesucristo. Jesucristo es la roca, Él es la piedra. No le crea al sacerdote Luis Toro que dice tonterías. ¿Ha oído alguna vez a este sacerdote? Él dice que Pedro es la piedra y él es la base de la iglesia. ¿Qué cosas? La base de la iglesia es Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es la roca. Así que Jacob, en los momentos difíciles de su vida, sí había dureza, sí había dificultad, sí había persecución y aparentemente había sufrimiento. Pero mire dónde estaba Jesús, cerquita de él. El Señor Jesús era quien estaba sosteniendo su cabeza. Cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, duras, pero tú confías en Dios, es cuando Dios sostiene tu cabeza en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la dureza de la vida. Es Jesús quien sostiene tu cabeza. ¿Cuántos pueden decir amén? Wow. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. ¿Y derramó qué?
aceite encima de ella. ¿Qué simboliza el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo en primera instancia, la unción. Así que ahora el Señor Jesucristo sosteniendo su cabeza y el Espíritu Santo ungiendo su vida. ¿Qué puso él? Aceite sobre la piedra. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre tu vida en los momentos complicados. Ahora bien, a esta segunda parte del mensaje le quiero llamar cielos abiertos. Diga conmigo, cielos abiertos. Vaya conmigo, tan amable, no se salga de Génesis 28, porque ahí vamos a concluir. Pero ahora vaya conmigo, tan amable, a Deuteronomio capítulo 28. Mire, puros 28, Génesis 28, ahora Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer en capítulo 28 de Deuteronomio. Ciertamente, Jacob experimentó un encuentro con Jesús a través de ese sueño. Luego, más adelante, tuvo un encuentro nuevamente con Dios. Luego tuvo una lucha incluso con el ángel de Dios hasta que él recibió la bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero también podemos ver, amados hermanos, que así como Jacob experimentó cielos abiertos a través del encuentro con nuestro Dios, muchas veces los cielos, por alguna otra razón, pueden estar cerrados. Y hoy queremos ver cómo nosotros podemos mover la mano de Dios. Recuerde que la mano de Dios se mueve por misericordia. El Señor Jesucristo, cuando vio a su pueblo y los vio que estaban como ovejas sin pastor, Él tuvo compasión de ellos. Él tuvo misericordia de ellos. Cuando el Señor Jesucristo veía a un enfermo, a un ciego, a un paralítico, a un sordo, Él tenía misericordia de ellos y su mano de sanidad y de poder se movía a favor de ellos. Movido a misericordia. ¿Se acuerdan también del buen samaritano cuando encontró al hombre que habían asaltado, que habían ultrajado? Él fue movido a misericordia y usó misericordia con su prójimo y lo ayudó, lo llevó al mesón y les pidió que lo atendieran. Al mesonero le pidió: atiéndelo, y si algo más se gasta de lo que te estoy dejando, yo cuando vuelva te lo voy a pagar, pero atiéndelo bien. Él fue movido ¿a qué? A misericordia. Cuando tú y yo, amados hermanos, tocamos el corazón de Dios, Él ve nuestra necesidad, Él ve nuestra aflicción, Él ve nuestra situación y su mano de favor es movida a favor de nosotros por su misericordia. Así que nosotros sí podemos mover la mano de Dios con nuestro clamor, con nuestra humildad. Un corazón contrito y humillado no lo menosprecia a Dios. ¿Recuerda esto? No lo menosprecia a Dios. Pero sí es cierto que en ocasiones los cielos pueden estar cerrados. Versículo, por favor, vamos a leer desde el versículo 20 de Deuteronomio. Bueno, vamos a leer desde el 15. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Recuerde que desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Dios habla de todas las bendiciones que vienen a causa de guardar los mandamientos de Dios y cumplir su palabra. Amén.
a causa de obedecer la palabra de Dios y de cumplirla en nuestras vidas, vienen todas las bendiciones que ahí podemos leer luego. Pero infortunadamente también por desobedecer la palabra de Dios, por desobedecer la voluntad de Dios, por caminar a veces en nuestros propios caminos, en nuestros propios pensamientos, también vienen consecuencias, maldiciones. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego habla de todas las consecuencias y las maldiciones. Pero en el versículo 22 dice, Jehová podrá, incluso le habla al pueblo de Israel que vendrían enfermedades, fiebres, etcétera. Y en el versículo 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán, ¿qué? De bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esto es lo que Dios le habla al pueblo de Israel si no obedece la palabra de Dios. Es decir, la desobediencia a la palabra de Dios genera cielos cerrados. Cielos de bronce significan cielos cerrados. Mas sin embargo, nuestra obediencia, nuestra búsqueda, nuestro clamor a Dios abre los cielos. Diga, abre los cielos. ¿Cuántos quieren cielos abiertos de parte de Dios? Quizá por alguna razón hay cielos cerrados sobre nuestras vidas, pero si nosotros creemos la palabra y vivimos la palabra, le aseguro que los cielos se van a abrir. ¿Cuántos pueden decir amén? Los cielos se van a abrir. Y quiero que veamos cuatro formas que nosotros podemos practicar en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, para pedir y mover la mano de Dios para que los cielos estén abiertos sobre nuestras vidas. ¿Sí? Primero quiero que vaya a Daniel capítulo 18. Daniel 18. Jacob, recuerde, tuvo cielos abiertos, tuvo encuentros con Dios, y había cielos abiertos sobre su vida aún en los momentos difíciles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros también podemos tener cielos abiertos sobre nuestras vidas? ¿Sí? Daniel capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Ok. Quiero leer, y si usted me acompaña en su Biblia, desde el versículo 17. Bueno, vamos a leer desde el 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron ¿qué? Oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel está buscando dirección de parte de Dios por la situación que está experimentando su nación, y él está buscando la respuesta de Dios. Y dice la Biblia que desde que el día que Daniel dispuso en su corazón, escuche esto, la Biblia dice que ni aún está la palabra en nuestra boca, y Dios ¿qué? Ya lo sabe, ya lo conoce todo. Cuando usted dispone su corazón a buscar a Dios, ya desde ahí Dios oye su clamor, oye su petición. Desde el día que dispusiste en tu corazón, fueron oídas tus palabras. No desde el día que empezaste a orar, no desde el día que empezaste a clamar. Aún Dios escucha tu oración en tu corazón cuando tú dispones tu corazón,
Cuando tú dices, voy a empezar a buscar a Dios como lo hacía antes, voy a empezar a buscar a Dios en la palabra como lo hacía antes, que la palabra de Dios me sea ese maná del cielo, que la palabra de Dios sea nuevamente esa miel a mi paladar, que la palabra de Dios sea esa lámpara a mis pies y sea esa lumbrera a mi camino. Cuando tú te dispones cada inicio de año a leer la palabra de Dios en un año, entonces Dios ya escucha tus peticiones en tu corazón. Cuando tú dispones tu corazón, Dios ya oye tus palabras. ¿Cuántos pueden decir amén? Desde el momento que tú ya dispusiste venir los miércoles a la oración, a las veladas de oración, desde ahí ya Dios está escuchando tus palabras y luego las confirma cuando tú lo ejecutas. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El ángel viene y le dice: desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ahora sí, cuando ya expresaste tus palabras que habías dispuesto en tu corazón, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso ¿durante qué? Durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire esto. ¿Cuántos días estuvieron los cielos cerrados para Daniel? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 21. ¿Por qué los cielos estuvieron cerrados? Porque la respuesta no bajaba. ¿Se fija? Daniel estuvo buscando a Dios, estuvo clamando a Dios, estuvo orando al Señor y la respuesta no venía. Los cielos estaban ¿qué? Cerrados. ¿Por qué? Porque estaba el príncipe de Persia con todo su ejército deteniendo la palabra de Dios. Es decir, los cielos estaban cerrados. Primera cosa, mis amados hermanos, primera práctica que debemos hacer nosotros para que los cielos estén abiertos. ¿Qué hizo Daniel? Daniel dispuso su corazón en oración, en ayuno y en humildad. Diga, Daniel dispuso su corazón en oración, ayuno y humildad. Él dispuso su corazón. Él se humilló delante de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para buscar a Dios en oración, para buscar a Dios en ayuno, y lo hacemos con un corazón humillado, los cielos tarde o temprano se van a abrir. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, si usted tiene cielos abiertos ya sobre su vida, pues con el ayuno, con la oración y con el corazón quebrantado, los cielos seguirán abiertos. Amén. Los cielos seguirán abiertos. Primer paso entonces para que los cielos estén abiertos. Debemos disponer nuestro corazón a ayunar, a orar y a tener delante de Dios un corazón quebrantado. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo le invito, amados hermanos, Dios nos ha estado hablando mucho desde hace ya semanas de la importancia de que nosotros busquemos su rostro, que busquemos al Señor. Todo este tiempo que hicimos de la campaña de Esperanza para las Californias, el punto central, más que el evento, fue la oración que se generó entre las iglesias. Las 24 horas de oración que hicimos las iglesias, las cadenas de ayuno y oración que estuvimos haciendo, el cuarto de oración que duró toda una semana en una iglesia donde estuvimos orando día y noche, las diferentes iglesias que estábamos participando. Una iglesia salía y otra iglesia entraba, una iglesia salía y otra iglesia entraba, de tal manera que por 7 días continuos, 28 iglesias estuvimos uniéndonos en ayuno, en clamor y en oración delante de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por esto? Denle un aplauso a nuestro Dios.
Así que yo le invito, amado hermanos, disponga su corazón. Le sigo insistiendo, al menos dedique un día de ayuno a Dios por semana. Los cristianos que ya somos cristianos de tiempo, que ya tenemos más de un año de cristianos, debemos tener la disciplina de haber apartado un día de la semana en nuestras vidas para dedicarlo siempre a Dios. Invíteme a comer todos los días que usted quiera, menos el miércoles. El miércoles no le acepto nada de comer, porque es el día que yo he dedicado a mi Señor desde hace más de 23 años para ponerlo delante de Él como mi día de ayuno. Y el segundo día que tengo hasta las 3, 4 de la tarde, siempre es los domingos. Y esto lo he hecho por 23 años. Y no se lo estoy diciendo por vanagloria, se lo estoy diciendo para que usted vea que sí se puede hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Haga al menos un día de ayuno por semana. Hágalo. Dedique, quebrante su corazón delante de Dios. Y Daniel tuvo cielos abiertos después de 21 días que estuvo clamando y orando por la respuesta de Dios. Aunque el príncipe de Persia y todo su ejército se opusieron, quisieron cerrar los cielos, no pudieron, porque la oración de fe del justo puede mucho. ¿Cuántos pueden decir amén? Más fuerte es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesucristo? Cuando el enemigo venga a querer cerrarte los cielos, tus oraciones, tu ayuno tendrán que romper los cielos y la bendición de Dios tendrá que bajar en el nombre de Jesús. Práctica número 2 para mantener cielos abiertos. Quiero que vaya tan amable conmigo a Mateo capítulo 3. Les he hablado de esto antes. No es Mateo, espéreme. Momentito. Vamos a ver cómo la obediencia a Dios abre los cielos. Sí, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y si tan amable, David, puedes buscar Marco capítulo 1 y de versículo al 9 al 11. Tan amable, David. Marcos capítulo 1 del 9 al 11. ¿Sí? Mire, yo leo Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser ¿qué? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos ¿qué? Fueron abiertos. ¿Los cielos qué? Fueron abiertos. Y vio al Espíritu
de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Y también Marcos lo enfatiza nada más en los versículos 2 y 13. ¿Lo puedes leer en voz alta, David? 9 al 11, perdón. Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, quise leer las dos partes porque mire, aquí en Marcos es más concreto, más enfático, pero Mateo deja ver lo siguiente. Mateo deja ver lo siguiente, que Jesús vino a Juan y Juan se le opuso, porque Juan dijo: no, tú necesitas bautizarme a mí, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Deja para que de esa manera cumplamos toda ¿qué? Toda justicia. Esto no lo dice Marcos, pero Mateo lo especifica. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que el Señor Jesucristo, aun siendo el Hijo de Dios, Él siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Él dijo: deja que así cumplamos toda justicia. ¿Quién es el juez justo? Jesucristo, pero ¿quién? Dios Padre. Y Él siempre quería cumplir la justicia del Padre, la voluntad del Padre. Así que aspecto número 2, amados hermanos, para tener cielos abiertos: buscar cumplir la voluntad del Padre. Diga: buscar cumplir la voluntad del Padre. Ahora escuche lo siguiente. Si vamos nosotros a Romanos capítulo 12, porque cumplir la voluntad del Padre, amados hermanos, nos pudiésemos confundir si no entendemos Romanos 12 del 1 al 3. Escuche bien. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Vuestro culto racional. No os conforméis a estos siglos, sino transformaos. Mire, está hablando de sacrificio, está hablando de santidad, está hablando de no conformarse a este siglo, no adaptarse a este siglo, no ir con las corrientes de este mundo. No os conforméis a este siglo. Está hablando de transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando de renovación de la mente. ¿Para qué? ¿Para qué hacer todo esto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. A muchos cristianos o incluso muchos predicadores he oído que lamentablemente enfocan mal a las personas, haciendo creer que la voluntad de Dios siempre a nuestro entendimiento es buena, es agradable y es perfecta. A nuestro entendimiento, escuche bien. Y entonces, si no aclaramos ahí algunas cosas, si no aclaramos el verdadero sentido de lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios, nos podemos confundir. Porque si yo le digo la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta, ¿qué se imagina usted? Miel sobre hojuelas, ¿verdad? De hecho, yo he oído a muchas personas: no, si Dios pone todo en orden, todo así como que miel sobre hojuelas, es que es su voluntad. Cuidado con eso. Dígame una cosa: ¿los apóstoles hacían la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Y en esta tierra todo era miel sobre hojuelas sobre ellos? No. Pasaron sacrificios,
pasaron transformaciones, pasaron persecuciones, tribulaciones y tantas cosas, pero estaban haciendo su voluntad o la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros decimos que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta, es buena, agradable y perfecta desde la perspectiva de Dios y desde lo eterno, no tanto desde el plano terrenal. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a este plano terrenal, a esta vida natural, y cuando decimos, bueno, Señor, estoy tratando y buscando hacer tu voluntad, y tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿y por qué estoy luchando con esto? ¿Y por qué no puedo salir de aquello? ¿Y por qué estoy pasando estas necesidades? ¿Y por qué estoy pasando estas tribulaciones? ¿Y por qué estoy pasando estas preocupaciones y aflicciones? De hecho, muchas veces, amados hermanos, incluso los cristianos, tenemos ese mal concepto de que si un hermano le está yendo mal por alguna otra razón, rápido decimos, no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién dijo eso? Claro que también puede ser una consecuencia del pecado, lo que ya hablamos, la maldición, pero no siempre es así. Los apóstoles no andaban fuera de la voluntad de Dios, no andaban haciendo su rollo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué les vino? Persecución, los mataron, fueron mártires. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Los metían a la cárcel y cuando salían de la cárcel salían con gozo. Tenían por sumo gozo el que fueran a la cárcel y fueran vituperados por el nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios no se refiere a nuestra comodidad humana. Claro que nuestra comodidad humana, buena, agradable y perfecta, quiere decir que todo va a ir, wow, sobre ruedas, viento en popa, ¿verdad? Y no es así siempre. Sí, también Dios de repente te da tiempos donde todo es bonanza. Pero a veces el enemigo levanta tempestades. Y tú dices, Señor, pues estoy haciendo tu voluntad, estoy buscando tu rostro, estoy viviendo en santidad, estoy obedeciéndote. ¿Y por qué viene esta tempestad? Para que veas la gloria de Dios en medio de la tempestad. Solamente asegúrate que estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y vienen luchas y vienen tribulaciones, no te preocupes. ¿Cuándo te debes preocupar? Cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, aunque todo sea bonanza. Porque entonces sí van a venir los problemas. Entonces nosotros tenemos siempre esa situación de estar siempre midiendo la bendición o las cosas buenas de Dios por cómo nos está yendo en esta vida terrenal. No. El Señor Jesucristo no vino a estar en casa de rey. Él nació en el pesebre. Él no tenía un carruaje como los reyes. Él iba en un burrico que ni siquiera era de él. Lo tomó prestado. El dueño de toda la tierra tuvo que pedir prestado un pollino. El rey de toda la tierra decía, yo a veces no tengo dónde recostar mi cabeza. Pero nosotros queremos creer que la voluntad de Dios se traduce por riquezas y por bonanzas y por tanta cosa. Sí, también es parte de la bendición de Dios. Pero los sufrimientos, las aflicciones, las tribulaciones muchas veces van a venir con más frecuencia cuando estás buscando hacer la voluntad de Dios. Porque ahí dice, para que comprobéis. Ahí es donde tú compruebas. Repito, no te alarmes si te están viniendo problemas. Alármate si no estás haciendo la voluntad de Dios. O si no estás buscando hacer la voluntad de Dios. Pero mientras tú estés buscando hacer la voluntad de Dios, mientras tú estés buscando a Dios, mientras tú estés sirviendo a Dios y vienen los problemas, confía en que Dios va a estar en medio de los problemas contigo y tarde o temprano te va a sacar de ahí. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso al Señor.
Así que hacer la voluntad de Dios no quiere decir que se va a traducir en algo bueno, agradable y perfecto desde nuestra perspectiva humana, pero sí desde la perspectiva eterna. El apóstol San Pablo decía, sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor Jesucristo dijo, no temas al que puede matar tu cuerpo, pero no puede matar tu alma. Bienaventurados si por causa de mí son vituperados. Amén. Asegúrate de hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú conoces el corazón de Dios, entonces experimentas que hacer la voluntad de Dios, si es buena, si es agradable y si es perfecta, de acuerdo a los propósitos eternos. No siempre de acuerdo a la comodidad humana, pero de acuerdo a los propósitos eternos, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él es bueno con nosotros. Es por eso que los apóstoles se gozaban en medio de las tribulaciones, porque ellos sabían que estaban haciendo la voluntad del Padre, aunque el enemigo se les opusiera como un río. Ellos sabían que Dios levantaba bandera a favor de ellos. Así dice Isaías. ¿Ok? Así que aspecto número 2, debemos buscar hacer la voluntad del Padre y los cielos tarde o temprano van a estar abiertos. Aspecto número 3, ya vamos a terminar con Jacob precisamente. Aspecto número 3, vaya tan amable con Jacob nuevamente. Antes de ir con Jacob, vaya tan amable a Hechos. Hechos capítulo 7 y versículo 54. Tan amable, vaya rápido, ya casi vamos a estar terminando. Hechos capítulo 7 y versículo 54, perdón. Cuando también vemos los cielos abiertos, cuando somos fieles a Cristo hasta el final. Diga, cuando somos fieles a Cristo hasta el final. Los cielos van a estar abiertos para aquellos que son fieles a Jesús hasta el final. Versículo 54 en Hechos capítulo 7. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? ¿Contra quién él? No, contra Esteban, cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban martirizando. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo que los cielos abiertos. Esteban estaba siendo apedreado, estaba siendo martirizado por cuanto él fue fiel a Cristo, nunca se avergonzó de Jesús, nunca tuvo temor de Dios, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Esteban, por predicar de Jesucristo, por no negar a Jesucristo, lo estaban martirizando, estaban apedreándolo, y él, lejos de negar a Jesús, él dice que puso sus ojos en el cielo y vio al Padre, vio al Hijo y vio los cielos abiertos. Así que cuando tú y yo somos fieles a Dios, hasta el final los cielos siempre estarán abiertos. Esto no significa que entonces tú quieras que te martiricen como Esteban para que veas los cielos abiertos. Gracias a Dios estamos en un régimen donde no estamos llegando a esos días todavía. Pero aquí lo que significa es que nosotros debemos mantenernos fieles a Dios en todo tiempo, en los momentos
que te dicen, oye, tú eres un cristiano, eres un retrógrada, eres un atrasado, ¿por qué confías en la palabra de Dios si es un libro ya antiguo y tú te mantienes fiel? Entonces los cielos están abiertos. Me impactó el testimonio que oí de Juan. Juan, yo creo que es el hombre que más oigo testimonio que da de sus hijas y hace muy bien en hacerlo. Pero algo que me impactó de un testimonio que estaba dando es que en una ocasión creo que estaban exponiendo en la escuela acerca de la homosexualidad, ¿cierto? Y que su hija, pues ella tiene sus principios, sus fundamentos de la palabra acerca de esto, y que ella en la escuela fue y expuso el por qué los homosexuales no nacen, y lo expuso desde la fuente de la Biblia. Y que ella llegó al 2:30 a la escuela con su Biblia, y una Biblia grande, ¿cierto? Y que los alumnos le decían, los compañeros, Xiomara, ¿pero por qué traes la Biblia? Ah, ya dije el nombre, ¿eh? Xiomara, la más grande. ¿Por qué traes la Biblia? Si vas a exponer, pues sí, pero yo lo que voy a exponer está aquí en la Biblia. No, pero estamos en la escuela, sí, pero aquí es lo que yo creo, lo que dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Y que llegó con su Biblia y que empezó a exponer, y que todos estaban así viendo la rara, y esta que trae, pero que ella expuso, fue la que más tiempo le dieron para que hablara, fue la que más estuvieron interesadas en escuchar lo que estaba diciendo, porque no se avergonzó de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Y en la escuela, hoy en día, en el siglo XXI, en una escuela preparatoria, ella se animó a ir con su Biblia a exponer delante de un grupo que cree la mayoría en la homosexualidad y en la ideología de género. Y ella se atrevió a ir. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes, los violentos. Y ahí viene lo bueno. Dice que ella llegó a su casa y se durmió. Y mientras ella durmió, en ese mismo día, dice que vio un ángel entrar en el sueño a su casa y que le puso una corona. ¿Cómo? ¿Cómo? Y por la puerta de su recámara entró un ángel y le puso una corona. ¿Acaso usted mira una casualidad ahí? No. Después de ella enfrentar, porque ahí había espíritus malignos oponiéndose a que dijeran que sí, que el homosexual nace, que está bien, que no sé qué, y una hija de Dios se levanta con poder, con autoridad, diciendo, no, Dios dice esto y esto y esto en su palabra, y no se avergonzó. Y llevó la Biblia a su escuela a dar un tema secular. Joven, no te avergüences de Cristo. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios te honra cuando tú le honras. Wow. Cielos abiertos y somos fieles hasta el final. Eso significa ser fiel hasta el final, no solamente si experimenta alguien martirio, sino que en cada momento, cuando tú estás en una situación donde tienes la oportunidad de permanecer firme diciendo, Cristo es mi Señor, Cristo es la solución, y tú no te doblegas a decir, sí, es cierto, y no te doblegas a las corrientes de este mundo, ahí tú estás siendo fiel hasta el final. Y ahí los cielos se van a abrir en el nombre de Jesús. Denle otro aplauso al Señor Jesucristo. Wow. Y ahora sí termino. Vuelva a Jacob, Mateo, en Génesis 28. Vuelva a Jacob. Otros, aquí vamos a ver el cuarto punto de cómo los cielos se abren. Primero, a través del ayuno, de la oración, un corazón quebrantado. Segundo, a través de buscar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tercero, cuando somos fieles a Dios hasta el final, en los momentos cuando nosotros no negamos a Cristo, cuando nosotros nos mantenemos fiel en medio de las persecuciones, en medio de tanta ideología y de tanta corriente de este mundo, y tú te mantienes firme
no importando que tanto te juzguen, no importando que tanto te vituperen, tú te mantienes firme, ahí los cielos se abren. Y por último, los cielos se abren también cuando nosotros somos fieles y obedientes a Dios con nuestros bienes. Escuche esto, tan amable en Génesis capítulo 28. Recuerde que Jacob experimentó cielos abiertos, y una vez que él experimentó cielos abiertos, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob ¿qué? Un voto, un pacto con Dios, diciendo, ahora escuche bien esto, deme 40, 50 segundos. Eso de hacer pacto con Dios a manera de como yo lo veo en algunas partes, no es así. Qué adulterio de algo que sí es bueno, como es el diezmo, que hoy en día se está haciendo. Pacta con Dios. ¿Qué significa eso? Ofrece una ofrenda a Dios de 10,000 pesos y Dios te bendecirá con 100,000. Esa es una aberración. Eso no es cierto. Hacer voto con Dios significa: Dios, yo sé que tu palabra es verdad. Yo sé que tú dices que nosotros debemos dar el diezmo. Yo hago un compromiso, un voto contigo de serte fiel a lo que tú ya dijiste, de ser fiel en obedecer tu palabra. Eso es hacer voto con Dios. No decir, ofrenden 10,000, 20,000, pacta con Dios para que Dios te bendiga. Eso es adulterio espiritual. Eso no es correcto. Amén. Perdónenme, pero esto no es así. El voto con Dios significa: Dios, yo hago un compromiso de cumplir tu palabra, tu mandamiento. Y no solamente para que me bendigas, sino porque yo quiero ser obediente a ti. Y la consecuencia es que tú me bendices. Amén. Así que quiero aclarar esto, porque hoy se ha hecho de este tema una aberración. No es así. Pacto con Dios no es eso. Pacto con Dios es obedecer el mandamiento de Dios de todo corazón. E hizo Jacob voto con Dios diciendo: si fueres conmigo y me guardares en este viaje que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré para ti. Jacob hizo el compromiso de cumplir a Dios con sus diezmos, de serle fiel a Dios con sus diezmos. No de decir: Dios, yo te doy tanto para que tú me regreses tanto. No. Ser fiel a Dios con sus diezmos, porque es un mandamiento de Dios. Y lo corroboramos en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Póngase de pie, tan amable, póngase de pie. Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Y ahí vemos qué sucede cuando nosotros somos fieles a Dios en darle al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿Sí? Vaya a Malaquías capítulo 3 versículo 10. Ya conocen este texto, ¿sí? Pero mire qué sucede. Cielos abiertos, estamos hablando de cielos abiertos. Versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré ¿qué? Si no os abriré ¿qué? No, dígalo convencido, hermano. Si no os abriré ¿qué? La ventana. Si las ventanas se van a abrir, quiere decir que estaban ¿qué? Cerradas. Tú no abres algo que ya está abierto, abres algo que está ¿qué? Cerrado. Dice: si tú traes los diezmos al alfolí en obediencia, en amor a mi obra y en gratitud a mí, yo abriré las ventanas de los cielos. Es decir, pondré cielos abiertos sobre ti. ¿Para qué? Y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Cielos abiertos también vienen cuando somos fieles a Dios en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas.
¿Ok? ¿Cuántos quieren cielos abiertos delante de Dios? Todos deseamos cielos abiertos y Dios desea abrir sus cielos sobre nosotros. Dios desea abrir los cielos sobre nosotros. Yo quiero que usted, ahí como está, de pie, quiero invitar a mi esposa, que ella va a concluir en este tiempo y nos va a guiar para terminar este tiempo delante de Dios. Nos va a guiar precisamente para que podamos nosotros ser fieles y practicar nosotros de verdad este mandamiento. Y hoy yo quiero pedirle al Padre que los cielos se abran. Si los muchachos de la alabanza me pueden ayudar también, vengan los muchachos de la alabanza. Sí. ¿Alguien le ayuda? Un micrófono. Sí. Ok, Dios les bendiga. Estaba hablando como si estuviera en mi casa, ¿verdad, tesoro? Ok, si los muchachos pueden poner Lucas 6:38, vamos a ponernos de pie y ya estamos aquí, ¿verdad? Dice, vamos a leer a la de 3, vamos a participar todos, ya saben cómo soy yo. 1, 2, 3, dice, da. Está muy bajito, como que tenemos mucho sueño, más fuerte. 1, 2, 3. Os volverá. Dice, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, ¿verdad? Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¿Qué les parece si en esta mañana vamos a darle al Señor? Así dejen, si quieres una luz, vamos a darle al Señor, sí, sabiendo que Dios nos va a dar. Así como no es como dijo el pastor, ¿no? Que te voy a dar 1,000 para que me dé 100,000 o no. Vamos a dar al Señor lo que al Señor le corresponda. Da, ¿y qué dice la palabra del Señor? Se os dará. Muchas veces no tenemos costumbre de dar. Hay muchas personas que yo he visto, que yo conozco, que no tienen costumbre de dar. ¿Por qué? Porque lo poquito que ganamos, me ha tocado a mí esposas que dan escondidas de sus esposos, porque el esposo no cree en los diezmos. Entonces lo esconden y lo dan. ¿Por qué? Porque ellas dicen, me tocó en esta semana una mujer que me dijo, aquí están los diezmos, me dijo ella, pero se los doy, pero yo no quiero que mi esposo sepa. Y el esposo es desde chiquito, conoce del Señor. Y yo le digo, y eso es que él dice que eso que yo voy a dar es lo que le podemos echar gasolina al carro. Dice, y a media semana, ¿verdad, Jorge? A media semana no tenemos ni para comer. Entonces en una ocasión mi esposo habló con ella y le dijo, mira, haz esto. Desde octubre para acá, ¿verdad, Jorge? Que te contó que han tenido trabajo, que no se dan abasto. Amén. Pero ella guarda el diezmo. Es bien curiosa. Ella lo guarda. Y ella, donde ella tiene oportunidad, ella viene y lo deja. Pero ella dice así, yo no quiero que mi esposo sepa, porque él no cree en los diezmos. Ahora él está viendo los frutos, ahora está viendo cómo Dios ha sido bueno. Entre semanas alguien diezmó y le contesté y le dije, Dios te bendiga y te multiplique en estos días. Hoy volvió a hacer lo mismo y yo me llevo muy bien con la persona y le hablé y le dije, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó en tu trabajo? Me dijo, me gané un bono, me dijo, de una cantidad fuerte. Y es una persona tan fiel que nunca da el diezmo, siempre me da diezmo y ofrenda. Y Dios lo bendijo en esta semana y él está aquí. Dios está aquí y la persona también, ¿verdad? Pero si nosotros nos levantamos, esto no es de que la iglesia quiere tu dinero, como dije la vez pasada.
el gringo quería el dinero, ahora el moreno quiere el dinero. No, eso es de que Dios ve nuestro corazón y ocupa de nuestros corazones. Yo hice algo, ya más o menos los que me conocen ya sabes cómo soy. Voy a pedir a Emanuel y a Sara que pasen cada uno y agarren una canasta. Es como Dios nos da. Y pasen en un lugar y dejen que cualquier hermano agarre una fruta. Cualquiera, ustedes vean quién. No, yo no les dije nada, ellos ni sabían. Ellos no saben nada, Emanuel y Sara no sabían que iban a pasar. Entonces, lo que Dios ponga en sus corazones, ellos empezaron por aquí. Si quieres, para acá, mi amor. De acá, mi vida, si quieres. La otra semana, hermano Juan va a traer tamales. ¡Ay, Juanito! Y los que van a pescar van a traer pescado. No es así. Pero Dios nos da conforme a nosotros le creemos. ¿Sabe que nosotros tenemos que creer y ver? Mañana yo me voy a levantar y Dios me va a dar el privilegio de ir a trabajar y me va a dar las fuerzas de ir a trabajar. Amén. Y Dios va a hacer ese milagro que ocupamos. Dios en esta semana hizo 2 milagros en nuestra vida, ¿verdad, Jorge? Hizo 2 milagros en el cual nosotros estuvimos orando, llorando, clamando, pidiendo, hasta rogando al Señor, y Dios lo hizo. Mi esposo me manda un mensaje, me dice: Dios hizo este milagro. El jueves pudimos ver otra vez otro milagro. Y es el milagro de sanidad, es el milagro de bendición que Dios nos da. Si usted batalla para dar al Señor, pida perdón. ¿Sí? Los edecanes ya no van a pedir, ya no van a decir quién quiere un sobre. Los edecanes ya van a pasar a dejar un sobre, porque tenemos que hacerlo por fe y para que la iglesia sea bendecida. Amén. Tome su sobre. Deposite lo que tenga que depositar. Si es diezmo, si usted hace transferencia, póngale que es transferencia, y vamos a dar al Señor. Amén. Y vamos a creer cómo el Señor esta semana nos va a bendecir, cómo el Señor lo que nosotros hemos pedido. Nosotros llevamos casi, ¿cuánto tiempo, Jorge, orando? ¿Un año? ¿O un año? No, meses. No te oí. ¿Cuánto tiempo lleva? No te oí lo que dijiste, mi amor. ¿Cuánto tiempo era que estábamos orando por lo que Dios nos contestó? ¿8 meses? ¿6 meses? Por la petición. Sí. Como 6 meses. 8 meses. Y yo le digo a mi esposo: ¿dónde estás? Acá estoy en el cerro. Dice: acá estoy orando. ¿Y dónde te fuiste? Allá. Y sabe que Dios contestó esa petición. Amén. Vamos a darle al Señor. Vamos a darle al Señor. Así como mis hijos repartieron la fruta, así el Señor nos bendice. Y a lo mejor es una manzana, es una naranja o es un plátano, pero el Señor así desea bendecirnos. ¿Sí? Agarre su sobre y dígale: Señor, gracias. Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado primero. Dices tú que te demos y tú nos vas a dar. Señor, hoy disponemos nuestro corazón. Los que ya dimos el viernes también, Señor, bendícenos, y declaramos que tú nos vas a bendecir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar, usted puede venir y deposite su sobre en lo que el pastor está con alabanza. Amén. Santo, santo, tú eres santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo,
Cristo te amo, Cristo te amo. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Levante sus manos hoy al cielo. Vamos a terminar cantando este coro.